olvida que el paciente no le duele subiendo y bajando escaleras y le señala a uno el dolor que es medial. En mi opinión personal, la manera correcta o mejor, más adecuada de tratar esto es, si ya es un paciente mayor, con un reemplazo unicompartimental y no con un total. Obviamente, ustedes saben que cuando uno analiza las estadísticas, y nos lo va a mostrar el doctor Jonathan, seguramente Víctor nos puede hablar de eso, los desenlaces de las prótesis uni no son tan buenos como los totales, eso es una realidad, pero eso está muy relacionado también con la destreza, con la curva de aprendizaje y la experiencia del cirujano. ¿Qué quería decir esto? Muy importante. La edad nunca es un buen parámetro para indicar una cirugía. ¿Sí? Miren más el estado articular. Yo he tenido pacientes de 80 años que tienen una edad de 60 años y tengo pacientes de 50 que parecen de 80. Entonces creo que la edad no debe ser el motivo para decirle a un tipo, usted no puede una osteotomía, usted no puede una uni, usted le toca es un reemplazo articular. La prótesis uni, por supuesto, que tiene menos comorbilidad, pero se revisa más. Entonces, estamos en la obligación de aprenderla y estamos en la obligación de hacerla. El doctor David Murray de Inglaterra, el diseñador de la Oxford, estuvo con nosotros en un webinar. Nos habló de su experiencia. ¿Y qué nos decía? Y ya lo publicó. Para que a usted le vaya bien, de sus 100 reemplazos que hace un año, 20 tienen que ser uni para que usted tenga un buen resultado. O sea, más o menos el 20%. Si usted hace 100 reemplazos y hace un uni, no le va a ir bien al paciente. Entonces hay que hacer la curva, hay que hacer la escuela, hay que indicar bien al paciente para que al paciente le vaya bien. Cuando los cirujanos han mostrado sus resultados, los cirujanos entrenados en esto, las diferencias no son significativas con respecto a la falla. Entonces esto es muy importante. Cuando pensamos en el total y pensamos que es la solución final para el paciente, tengan en cuenta que también está publicado que casi hasta el 25% de los pacientes que le hacemos total están insatisfechos. Les duele la rodilla. Nunca quedaron contentos. Y pueden ser dolores simples, pero también tenemos casos de pacientes que se han infectado y se han terminado amputados. Entonces tampoco es la solución el tema del reemplazo total. En mi opinión personal, en el siglo XXI, en el año 2022, el reemplazo total en la artrosis debe ser lo último de lo último. Y no como mentalmente nos enseñaron que es lo primero de lo primero. Eso debe ser lo último, la última alternativa para el paciente. Creo que muchos pacientes con artrosis severas se mejoran solo hablándoles al paciente. Hablándole, explicándole la enfermedad y modificándolo. Creo que eso por lo menos es mi experiencia en mi práctica. Y creo que es nuestra obligación hacerlo. Así es de que la cirugía en la artrosis uni, bi o tri es el último eslabón en el tratamiento. Siempre opere el paciente y no la radiografía. Muy importante. Como nos vinimos de la pandemia, en la pandemia nos tocaba ver pacientes con radiografía y resonancia, eso se aumentó. Entonces nos la pasamos operando pacientes, radiografías, resonancias y no pacientes. Tenemos que volver hasta antes de la pandemia. El examen clínico, lo que nos dice el paciente es fundamental para la toma de decisiones. Siempre centre su esfuerzo en mejorar el síntoma del paciente. A veces confundimos al paciente. El paciente le dice, doctor, es que me duele medial, y vemos y queremos arreglarles lo que no le duele. Y el paciente cuando vuelve a los 2 meses, 3 meses, doctor, pero es que yo le dije que a mí me dolía era aquí y me sigue doliendo ahí. Y eso pasa. Doctor, es que a mí lo que yo sentía era inestabilidad y usted no, yo sigo con la inestabilidad. Lo único que podemos mejorar son los síntomas. Siempre el mejor resultado se obtiene cuando uno hace una muy buena indicación. Y recuérdele siempre al paciente que en esta enfermedad, nunca esa cirugía que usted está haciendo es la última. Muchas gracias y espero preguntas. Pregunta para el doctor Mosquera. Ahí atrás.
Entonces, Buenos días, doctor. Primero felicitarlo por